además de darles la bienvenida, contarles que este es el segundo encuentro que tenemos en este ciclo de conversatorios. Seguramente algunos ya han estado en el anterior y otros es el primero. Este ciclo que estamos llevando a cabo junto con Ángela Martínez desde la Endija Ediciones, donde bueno, le hemos puesto el título Educación, lo que nos habita, y que hoy nos acompaña Margo Larraburu, que ya la vamos a presentar también. Así que en principio agradecerle a Margo por la disposición para estar presente ahora y para charlar con nosotros. Y bueno, y a Ángela, por supuesto, que es también coequiper de la editorial y que es un poco quien le da forma, digamos, a estos conversatorios. Así que bueno, yo los voy a presentar y después vamos a iniciar. La idea es que todo lo que ustedes quieran saber, preguntar o intervenir, lo puedan ir haciendo en el chat hacia el final de la conversación. Podemos leer esas preguntas y Margo puede ir respondiendo por ahí de manera más ordenada para que no sea tan cortada la charla. Bueno, le voy a pedir que silencien los micrófonos nuevamente, porque por ahí se escuchan sonidos. Bueno, vamos a presentarla entonces a Ángela Martínez, como les decía, que es parte de la editorial de La Endija. Ella es licenciada en Comunicación Social, ejerce como docente de una escuela secundaria rural, es autora del ensayo Lo que late y se hace raíz, Literatura Argentina y Federalismo, compiladora y autora del libro Cuando la escuela sí importa, Educación Rural, lo que la pandemia nos mostró. Así que bueno, Angie, muchas gracias por estar como siempre con nosotros, y vamos a presentar también entonces a Margo, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, auxiliar técnica en museo, profesora en Ciencias de la Educación para nivel medio y superior. Ella es mediadora, experta universitaria en planificación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura. Es máster en coaching educativo, magíster en educación superior y doctora en educación. Así que Margo, muy felices de que hayas aceptado la propuesta para este segundo conversatorio. Le voy a pasar la palabra a Ángela, que es quien va a coordinar las intervenciones. Mientras tanto, yo sigo dando ingreso a la gente que está ahí esperando. Y les vamos a pedir que hacia el final de la charla todos pongan sus nombres y apellidos en el chat para después enviar los certificados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que están presentes. Gracias por contactarse, por aprovechar este espacio de encuentro, este segundo espacio que organizamos desde la editorial, que nos nuclea la educación, que yo creo que es un tema que a todos nos interesa, y en este caso, muchísimas gracias a Margo, que para nosotros la verdad que es un gusto poder contar con ella como parte de la editorial La Endija, porque ella el año pasado publicó un libro con la editorial que se llama La escucha docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y este libro nos invitó de alguna manera a que nosotros la podamos convocar para dialogar en esta jornada sobre la educación, sobre la escucha, sobre este tema, ¿no?, que tanto nos compete en estos tiempos. Y antes de darle la palabra a Margo, yo voy a tomar una cita que ella utiliza en su libro, que dice así: cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando quizás aprendas algo totalmente nuevo. Dalai Lama 2014. Es una cita que Margo seleccionó y está incluida en este libro que yo les conté, y me llamó la atención como para iniciar con ella este conversatorio. Buenas tardes, Margo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero darle las gracias a Editorial La Endija, a Laura, a Ángela, que me han convocado para esta hermosa experiencia. Las felicito por el proyecto, por la iniciativa, y bueno, y a todos los que están presentes y se están sumando, muchos amigos, conocidos y también no conocidos, que bueno, bienvenidos todos a este espacio de la educación, lo que nos habita, ¿no? Que nada más ni nada menos, somos
somos educación en parte también, ¿no? Porque es lo que nos permite ir siendo en la vida y mejorándonos. ¿Quieren que ya empiece o...? Margo, como para aprovechar el tiempo, sí me parece interesante que iniciemos con la propuesta, que la verdad es desafiante y creo que todos estamos como ahí esperando a ver cuál es la propuesta mucho más allá del libro para poder dialogar y compartir y aprender y escucharnos en esta jornada de jueves, 19, 11 horas, así que ideal para iniciar este conversatorio. Bueno, entonces comienzo. Buenas tardes, es un gusto para mí compartir este espacio. Bueno, en realidad el tema de la escucha es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Desde la vida individual y personal hasta todos nuestros espacios de actuación en la vida, en los diferentes roles que desempeñamos, ¿no? La escucha nos atraviesa en nuestro ser más íntimo. En este caso yo voy a comentar un poquito, a reflexionar juntos, porque justamente es reflexionando y es conversando como se construye saber. Y en este caso, bueno, la temática que nos convoca hoy es reflexionar sobre la escucha en la práctica pedagógica y qué incidencia tiene la escucha en la práctica pedagógica, pero fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio tiene que ver con una investigación de una tesis doctoral que me permitió hacer un trabajo de campo y poder, digamos, analizar y redescubrir qué es lo que circula tanto a nivel personal docente como a nivel institucional, en las voces de los alumnos, qué es lo que se entiende por escucha y en qué sentido la escucha puede incidir o no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el abandono temprano de la educación en cualquiera de sus niveles, ¿no? Fundamentalmente el análisis que yo hago es en el nivel superior, pero evidentemente la escucha impacta en cualquiera de los niveles del sistema educativo y ni hablar en los espacios institucionales, ¿no? Obviamente. Entonces, pensar este tema de la escucha en la práctica pedagógica implica al menos transitar o recorrer 3 cuestionamientos que son básicos, ¿no? Primero, poder conceptualizar qué se entiende por escucha y cuál es la actitud de escucha. En segundo término, reflexionar acerca de la comunicación pedagógica, porque la comunicación pedagógica es diálogo y es escucha. Y en tercer lugar, ya que la escucha es un derecho que habitamos todos, poder pensar la escucha en contextos democráticos, siendo que la escuela es un contexto democrático de inclusión y además forma para la participación ciudadana, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aclarar un poquito esos 3 conceptos claves para después poder adentrarnos un poco más al tema de... ¿Cómo te va? ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Si lo quiere apagar, por favor, o desactivar, gracias, sí, para que no haya murmullo. Bueno, con respecto al concepto de escucha, me parece que lo primero que tenemos que destacar es que hay una diferencia notable entre lo que es oír y escuchar. El oír es un acto reflejo, que justamente por ser un acto reflejo, todos los seres humanos podemos gozar de esta posibilidad de oír los ruidos que están en el exterior y que nos acompañan, ¿no? Uno percibe los sonidos. Mientras que el escuchar es una acción, digamos, voluntaria, deliberada, que por lo tanto implica una conciencia plena del sujeto que va a escuchar o que se dispone a escuchar. Y esto es ya realmente una diferencia notable, porque escucha quien quiere escuchar. Entonces, cuando uno se predispone a escuchar, se debe dar al interior de esa persona un proceso de apertura, un proceso de hospedaje
a ese otro que es mi interlocutor. ¿Para qué? Para poder escucharlo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no es lo mismo oír que escuchar. En el sistema educativo y a lo largo de la vida, por lo general, todos nos preocupamos por aprender a hablar o enseñar a hablar, pero muy poco se destina a este proceso de enseñar a escuchar, porque a escuchar también hay que enseñar. Por supuesto que hay personas que tienen más o menos predisposición para escuchar, porque la otra vez me acuerdo también dando una charla con respecto a la escucha, por ahí alguien por ahí los demás por ahí esperan que uno les pueda decir, bueno, esta es la receta para aprender a escuchar. La verdad que no hay una receta para aprender a escuchar, hay una serie de herramientas que uno puede poner en juego para escuchar. Porque indudablemente, ¿por qué no hay recetas? Porque indudablemente la escucha es una condición que forma parte de la esencia de la persona, de su interioridad, de esta predisposición que como humanos debemos tener para ir al encuentro del otro. Entonces, no hay recetas para aprender a escuchar. En todo caso, hay que tomar conciencia de la importancia de poder escucharnos y hay que poner en juego ciertas herramientas para poder escuchar y poder llevar esa escucha específicamente al contexto del aula, sabiendo que además la escucha es posibilitadora de aprendizajes, y también poniendo en juego la escucha en las instituciones educativas, porque la gestión se nutre de otro color cuando la escucha transita por toda la institución escuela. Entonces hay que, digamos, habilitar estos espacios de escucha. Por otra parte, también tener en cuenta esto, ¿no? Que la escucha, o la palabra escucha, proviene del latín auscultare, y que implica prestar atención a lo que se oye. Es decir, en términos más simples, es decir, estoy aquí para vos. Y este estoy aquí para vos trae aparejado una disposición voluntaria de decir, pongo mi yo en suspenso, pongo mi interioridad en silencio y escucho lo que el otro tiene para decirme. En realidad, digo, para poder uno estar en disposición al otro y decir, estoy aquí para vos ahora, para poder tener esa posibilidad, antes cada uno de nosotros debemos recorrer el camino de poder estar disponibles para nosotros mismos. Digo, en los tiempos actuales, ¿no? Siempre, pero en el tiempo actual es mucho más difícil. El tiempo, esta categoría tiempo nos atraviesa de tal manera que pareciera en la cotidianeidad que no tenemos tiempo no tenemos tiempo ni de escucharnos a nosotros mismos, de saber qué nos pasa, cómo estamos, en relación al rol docente, recorrer un camino de nuestra propia biografía y pensar por qué llegué a la docencia, cómo estoy desatisfecho con la carrera que estoy llevando a cabo, cómo me siento en esta institución, cómo me encuentro con mis alumnos, desde qué lugar me vinculo. Digo, son todas preguntas que todos debiéramos en algún momento hacernos, porque eso nos permite saber realmente qué es lo que nos pasa a cada uno. Y en la medida en que uno tenga redescubierto lo que uno está sintiendo y todos sus sentires, va a estar en posibilidad de poder escuchar los sentires del otro. Porque cuando hablamos de la escucha desde este enfoque que yo le he dado a esta investigación y con los conceptos que yo manejo para poder hablar de lo que es la escucha en relación con el otro, lo hacemos desde una mirada compleja, sistémica y biocéntrica. Entonces, pensar de focalizar el tema de la escucha en la práctica docente en relación con los aprendizajes del alumno implica
este foco implica mirarlo desde una lente o desde un paradigma mucho más amplio, que es el paradigma sistémico, complejo y biocéntrico. Y me voy a centrar específicamente, muy brevemente, en la perspectiva biocéntrica. ¿Por qué? Porque la perspectiva biocéntrica consiste en mirar el objeto de estudio, ese objeto de estudio que se va construyendo, que en este caso es la escucha, mirar desde el punto de vista de la vida. Todo cobra sentido a partir de la vida. Entonces, las relaciones que se establecen en la institución educativa se miran en relación con un paradigma sistémico, complejo, pero poniendo a la vida en el centro de todas las miradas, sintiendo que en ese mundo todos ocupamos un lugar, que nadie ocupa un lugar de privilegio y que todos ocupamos un lugar en una red en la cual estamos entramados. Por lo tanto, lo que yo haga o no haga en relación con el otro repercute tanto en el otro como en mí. O sea, la escucha también atraviesa el tema de la alteridad, ¿no? De este ser con el otro, de esta mirada de red, de entramado, soy en relación con el otro. Esto también es muy importante para poder entender el tema de la escucha y para poder estar disponible para el otro. Si yo soy con el otro, mi apertura al otro tiene que estar, digamos, sí o sí para poder ser con el otro, porque el otro tiene mucho para decirme, mucho para mostrarme, mucho para enseñarme. Y a partir de lo que el otro tiene para decirme, yo le puedo hacer una devolución si he tenido una escucha activa, una escucha activa y voluntariosa, ¿no? De querer estar para vos ahora. Llevando el ámbito de la escucha específicamente al rol docente y a la práctica docente, me gustaría resaltar esto también, ¿no? Que la capacidad y disposición para escuchar, la capacidad y disposición para escuchar y la habilidad para sentir al alumno es un indicador del saber docente. Esto me parece muy importante de rescatar, ¿no? La capacidad y la disposición el docente tenga, como también la habilidad para sentir al alumno, todo eso da cuenta del saber del docente. Entonces, fíjense cómo también ha cambiado desde el paradigma, digamos, tradicional, mecanicista, este nuevo paradigma, la concepción que se tiene, ¿no? Del docente, del alumno, del saber, y de todo lo todas las variables que entran en juego en la institución educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Importante también considerar que la escucha siempre se da en un contexto. Los contextos, tanto personales como institucionales, generan, posibilitan o dificultan la escucha. Y esto me parece también importante rescatarlo y, digamos, vincularlo con una expresión para mí muy representativa que dice: no somos lo que hemos escuchado, pero lo que hemos escuchado conforma lo que somos. Entonces, si lo que hemos escuchado conforma lo que somos, está bueno replantearse a nivel institucional si las instituciones generan espacios de escucha, si quienes participamos de las instituciones promovemos espacios de escucha, y llevándolo estrictamente al ámbito clase, ¿cómo genero yo espacios de escucha con mis alumnos? ¿Desde qué lugar puedo generar ámbitos de escucha, ¿no? Me parece interesante también, cuando hablo de la escucha a nivel institucional, fundamentalmente pensar, para quienes están en la gestión o quienes son docentes y forman parte de la institución educativa, pensar qué acciones a diario
tenemos para generar ámbitos de escucha. Si realmente la escucha tiene la puerta abierta en la escuela, y si también la escucha puede entrar a las aulas, ¿no? Digamos, es como decirle a la escucha que pase y se siente y se haga un lugar. ¿Por qué? Porque, repito, escuchar implica un espacio de decir, como les dije hoy, callar mi propia interioridad, callar mi propio ego. Para poder escuchar hay que estar libre de prejuicios. Para poder escuchar tenemos que pensar que el otro tiene algo para decirnos y que eso que tiene para decirnos es algo importante para mí. Digo, escuchar implica darle valor al otro, hacerle un lugar al otro. Y tratar, digo, ya que el tiempo es lo que nos, por ahí somos los esclavos del tiempo, bueno, que el tiempo también darle un lugar, poder parar el tiempo para poder escuchar, ¿no? Es como, yo siempre digo, después que hice toda la investigación, para mí fue como, o es mejor dicho, como un pararse y como quien dice dar de nuevo, ¿no? Es como cuando uno, a ver, dice, ¿qué? Hasta ahora estuve haciendo esto, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que la escucha forme parte de manera mucho más fuerte, tanto en mi persona, como en relación con los vínculos y en relación con el vínculo docente y con la institución educativa? Obviamente muchos de ustedes estarán pensando, sí, claro, es fácil hablar de la posibilidad de invitar la escucha al aula o a la institución educativa. El tema es cómo hacerlo. Bueno, yo les dije al principio que yo no iba a dar recetas, pero sí voy a compartir algunas estrategias que por ahí nos pueden ayudar a poder focalizarnos en la importancia de la escucha para, como les dije, favorecer los aprendizajes, evitar el abandono escolar, el desgranamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y además todos los malos entendidos que podemos tener cuando generalmente no se establece una buena escucha. Pero para no irme de la cuestión dije, concepto de escucha y actitud frente a la escucha. Uno escucha con el corazón y escucha con la mente. Uno escucha con todo el ser al otro sujeto. No es una escucha desde lo intelectual que estoy planteando, es una escucha desde el corazón, es una escucha desde los sentimientos, y a partir de esa escucha amorosa, elevarnos a una escucha intelectual. La reflexión sería pensar si realmente escuchamos en las instituciones, ¿no? Y por otro lado, pensar qué tipos de experiencias dejamos que acontezcan o no en las instituciones para que la escucha esté presente. Esa una. Y la segunda, si somos realmente promotores de la escucha. Digamos, ¿somos promotores de la escucha o somos bloqueadores de la escucha? Porque con pequeños rasgos, ya después lo vamos a ver, con pequeñas actitudes, con pequeños rasgos, la escucha se habilita o la escucha se cierra, digo, ¿no? Que un alumno se acerque a mí, o me acerco yo al directivo de la institución, y el directivo de la institución está preocupado por contestar su teléfono celular, eso no me está demostrando que está para mí ahora, en ese momento, para escuchar. Me digo, con pequeñas acciones, con mirarlo a los ojos a alguien, con decirle sí, te presto atención, digo, uno ya genera un ámbito que posibilita la escucha o que no la posibilita. Y en este sentido también me gusta decir esto, que la escucha siempre implica un compromiso. Y en alguna medida, quizás cuando no escuchamos, es porque no queremos comprometernos, porque digo yo, cuando uno escucha, indudablemente, y habilita el espacio de la escucha y del diálogo, uno no puede seguir siendo el mismo, o uno no puede decir, aquí no pasó nada. Si uno habilita la escucha y habilita la posibilidad de dialogar, evidentemente una transformación en la situación debe darse, ¿no? Entonces, pensar también, porque lo que yo, digamos, pretendo
o el objetivo es fundamentalmente, primero, hacer una reflexión personal, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros por casa, en la casa, en nuestro cuerpo, en nuestro ser íntegro en relación a la escucha? ¿Cómo habilitamos? ¿Somos habilitadores de espacios de escucha o al contrario? ¿No? Y después, ¿cómo llevamos eso? Por eso hablaba que primero es un proceso interior. ¿Cómo llevamos eso al ámbito de la escuela? Digo, ¿cuándo se escucha? ¿Cómo puedo yo corroborar o cómo puedo generar yo espacios de escucha en los distintos vínculos? Con algunos tips que les voy a nombrar ahora. Por ejemplo, cuando se cambia el sí pero por el sí y también, ¿no? El sí pero y lo cambio por el sí y también. Cuando se elimina el no y todos los parientes del no. ¿Cuándo se habilita la escucha? Cuando se genera un lenguaje empático, un lenguaje positivo, un lenguaje colaborativo, un lenguaje de futuro, ¿no? Cuando uno habilita para realizar algo. Se escucha activamente cuando uno deja de lado los egos y deja de lado, como les dije, los prejuicios, cuando uno deja de lado la envidia y todas esas miserias que todos tenemos y que muchas veces te bloquean esta posibilidad de ser con otro y de estar disponible para el otro. La escucha no nació para enfrentar a nadie, sino que la escucha se genera para poder edificar juntos algo nuevo. Por eso la escucha también está tan relacionada con el diálogo, ¿no? El diálogo implica siempre que el saber circule y que se genere un nuevo saber a partir de esa circulación del saber. Digamos, cuando uno dialoga con alguien, ese diálogo debe generar algo nuevo que antes no estaba. La escucha se puede dar cuando dije hay un contexto empático, y si hay alguien que disiente con respecto a lo que se está diciendo, que bienvenido sea que podamos pensar diferente, aceptar esa diferencia y no creerse que uno es el dueño de la verdad, ¿no? Porque sabemos que siempre las cosas se pueden mirar desde distintos ámbitos y podemos construir juntos una nueva mirada frente a esto. Y por otro lado, y como para cerrar esta partecita, ¿no? Pensar que escuchar es la posibilidad de poder construir colectivamente saber. Y esto es muy importante para encarnarlo tanto en las instituciones educativas a nivel gestión, como también para encarnarlo en el aula en relación, bueno, con mis colegas, pero también en relación con los alumnos. Cuando me refiero a, les dije 3 conceptos claves, ¿no? La escucha y la actitud de escucha. El segundo componente es la comunicación pedagógica. Esta comunicación pedagógica tiene que ver, por supuesto, con una nueva manera de entender la comunicación. He tomado autores como Walaski, que hablan de muchas cosas, pero fundamentalmente esto, ¿no? Que no hay nadie que no comunique, uno comunica siempre, uno comunica con la mirada, con los gestos, con la postura, con todo lo que uno hace está comunicando. Uno comunica vida. Entonces, cuando llevamos esta comunicación al ámbito pedagógico, pensar que esa comunicación pedagógica es una polifonía de voces. Y esa polifonía de voces tienen que ver con la voz del docente, las voces de los alumnos, las voces del saber y las voces del contexto áulico. O sea, la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje está atravesado por esa polifonía de voces, el docente, el alumno, el contexto y el saber. Entonces, si somos capaces de escuchar esa polifonía, nuestra práctica pedagógica va a ser diferente. Si no me centro solo en el docente, o no me centro solo en el saber, digamos, si tengo en cuenta el contexto, las voces de los alumnos, es decir, es una mirada mucho más
totalizadora, ¿no? Una mirada mucho más holística. Y cuando me refiero a estrictamente la posibilidad del espacio democrático, porque la escuela es democrática y la escuela, entre las finalidades que persigue, ¿no?, es la inclusión y la posibilidad de que todos tengan la posibilidad de educarse, sabemos acá que la escucha es un derecho que tenemos todos, y que el sistema educativo, pero los sistemas políticos, habilitan o no espacios de escucha. Por lo tanto, si los espacios de escucha en distintas instituciones, educativas o no, no están posibilitados, está bueno que empecemos a generar desde acciones simples y acciones concretas y particulares, ámbitos en donde podamos ejercer el derecho a dialogar y el derecho a escuchar. Esto me parece fundamental para poder, bueno, establecer algunos cambios, ¿no?, y generar nuevos espacios de escucha. Ahora les voy a compartir, quisiera compartir pantalla, les voy a compartir un pequeño, los invito a un viaje en el que ese viaje tenemos una compañía en el viaje que es la escucha, cómo llevar la escucha al aula. Entonces los invito a poder recorrer ese espacio. Entonces supongo que ya puedo compartir. Ahí, Margo, yo te hago anfitriona, tenés que aceptar y ya podés compartir. A ver, ¿dónde acepto? Espérate. Ya estás como anfitriona ahora, fíjate si podés compartir. Vale. Ay, espérate que lo tengo al final, espera. Un segundo, porque me parece que, a ver. Claro, está. Ahí está. Ahí estoy, ¿eh? A ver si se ve. ¿Se ve? No, no se ve ahí, Marco. ¿No? No. A ver. Claro. Puse compartir pantalla. ¿Ahora? No, dice el anfitrión, a ver. Porque a lo mejor no soy anfitriona. Sí, pero estás como anfitriona. A ver, espérame que lo vuelva. Ahí está. Ahí está empezando la función. Sí, ahí se está compartiendo. Ah, bien. No se ve todavía, pero me parece que puede demorar un poquito. Qué interesante, Margo, lo que venís planteando, ¿no?, para reflexionar y pensar desde nuestras prácticas docentes y también desde la gestión o el lugar que cada uno tenga en sus instituciones, digamos, cómo esta escucha cambia precisamente las formas de estar en el aula y también las formas de gestión, ¿no? Totalmente. En estos tiempos donde, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, las jornadas institucionales, por ejemplo, han dejado de estar presentes en el aula, y es parte de las instituciones habilitar otros espacios de escucha. Por suerte las escuelas, las instituciones de distintos niveles tienen cierta autonomía también para poder tomar estas decisiones y darle lugar a la escucha en este proceso de enseñanza y aprendizaje en común, comunitario, o como querramos llamarle, ¿no? Me parece fundamental esto de generar espacios y recuperar espacios que se han ganado, porque qué bueno poder encontrarnos en una institución y poder escuchar lo que nos pasa y generar ese espacio. Me parece también importante de resaltar. Yo también, obviamente, he transitado esos espacios educativos y de las jornadas institucionales, y me acuerdo que lo que uno también tiene que rescatar de esas jornadas institucionales, ¿no?, es de saber bien cuál es el objetivo, para qué nos encontramos, digamos, porque si no muchas veces se transforman también en un espacio de catarsis, ¿no? Entonces, también ahí
es muy valioso, digamos, quienes coordinen esa reunión institucional, de tener claro, ¿no?, para qué uno se reúne, para qué se convoca al cuerpo docente, qué tenemos de relevante de conversar entre nosotros para que eso pueda facilitar otros espacios de escucha y también pueda habilitar el diálogo para poder resolver las cuestiones al interior de cada institución que cada institución tiene, ¿no? Hay que hay que tratar de pensar la escuela como una forma de escucha. A ver. Margot, me parece sí, que ¿se cortó? Sí, se cortó. Pero justo estabas compartiendo, había empezado a compartir la pantalla, se veía lo que estabas compartiendo. ¿Y qué, los demás se sumaron o están caídos todos? No, estamos todos. Ah, ¿entonces puedo seguir? Sí. Tendrías que poner compartir. Volver a compartir. Ah, bueno, entonces tengo que volver a... Espérate, a ver cómo hago ahora. Espérate. ¿Tengo que volver a hacer el mismo proceso? Sí, poner compartir pantalla. Bueno. A ver ahora. ¿Se ve? Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Bueno, fantástico. Por ahí si podés ponerlo como vista de toda la pantalla a cada diapositiva, mejor, porque si no se ven las de al lado, para que se vea más grande, si no, no pasa nada. A ver ahora. Ahora no. Sí lo puse más grande. No, se ve igual. Mira, yo acá lo agrandé. No, sí, lo que pasa es que está con un poquito de demora. Me parece que tu red está media lenta, tu conexión en realidad. Bueno, entonces, practicar la docencia sin los libros es navegar sin brújula, pero intentar practicarla sin escuchar a los alumnos es ni siquiera embarcarse. Me parece que esto es preponderante, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos que escuchar y como parte integrante de nuestro rol de docentes, ¿no? Bueno, ahí a ver cómo vuelvo para atrás. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los niveles de escucha? Que esto me parece también importante y que atraviesa todos nuestros vínculos. Lo que se dice, cómo se dice, lo que no se dice, para qué se dice y lo que pienso y siento mientras escucho. Creo que si en todas las relaciones vinculares nos detuviéramos a pensar, ¿no?, los distintos niveles de escucha y ver, digamos, si lo que decimos realmente es necesario que lo digamos, si lo estamos diciendo de la mejor manera, si eso, digamos, lo que no se dice también dice algo, ¿no? El para qué se dice. Y por otro lado también es importante lo que pienso y siento mientras escucho, porque una de las dificultades que a veces tiene la escucha es que estamos más preocupados en contestar frente a lo que el otro me está diciendo que en escuchar lo que el otro me está diciendo. Vieron que muchas veces la persona termina de hablar y uno le contesta sin siquiera analizar lo que el otro me dijo. Y llevado esto al ámbito educativo, darle también tiempo al alumno para que pueda contestar. Por lo general los docentes siempre estamos apurados en poder tener la respuesta, ¿no? Entonces no generamos por ahí el espacio de escucha. Bueno, entonces para poder escuchar, apagar el monólogo interno, querer estar el 100% dispuesto para alguien, decir, estoy con vos ahora y estoy para vos, no interrumpir el discurso del otro, dejar que el otro se tome su tiempo y pueda terminar de expresar su idea, promover la expresión personal, permitir
que el otro pueda expresarse, generar espacios en el aula para que todos los alumnos puedan expresarse y que no sean siempre los mismos los que participan, porque todos tienen algo para decir. Simplemente a veces hay que generarle el espacio para que puedan tomar su lugar, ¿no? Suspender el juicio, la crítica, el apego, buscar el potencial que cada uno tiene, escuchar con el corazón y practicar y hacer uso del buen humor, ¿no? El humor tan interesante y que hace tanto bien al interior de las instituciones educativas y tanto al interior de la institución en sí como también en el aula. ¿Por qué no permitirnos algún momento de humor, de risa? Porque con eso también se escucha, se aprenda, se genera un clima de empatía. Por otro lado, la escucha, es importante poder verificar la escucha, ¿no? ¿Cómo se verifica la escucha? Con un feedback, con un ida y vuelta, ver qué es lo que entendiste, qué es lo que dije, qué te parece, qué opinión podés dar, verificar que el otro escuchó. Fundamental el tono de voz, digamos, ¿no? Tener un tono de voz empático, apacible, tierno, amoroso, y esto habla de nosotros, ¿no? O sea, yo cada vez que hablo de esto reflexiono sobre mí misma y digo cuántas cosas tengo para mejorar cada día, ¿no? Por otro lado, la posibilidad también de formular preguntas. Formular preguntas genera la posibilidad de escuchar, compartir inquietudes, indagar para afinar, dice, corregir y completar lo que se escucha, porque a veces frente al primer mensaje es como que no terminamos de comprender al otro. Entonces, darnos el tiempo para poder preguntar un poquito más, para indagar un poquito más. Fundamental mantener el contacto visual, ¿no? Que el otro, mirar a ese otro que nos está hablando. Recordar cuál es el propósito de la escucha, o cuáles son los propósitos de la escucha. Y digo como propósito filosófico, ¿no? Digo, soy en relación con el otro, entonces no puedo no escucharlo cuando soy en relación con él, porque el otro enriquece mi propio yo y yo enriquezco el yo del otro. También generar espacios de silencio, porque también el silencio nos habla y el silencio también tiene mucho para decir, ¿no? Entonces también darnos tiempo para el silencio. Por otro lado, para poder escuchar, bueno, no es sugerir ni es aconsejar. Muchas veces cuando alguien nos comenta algo, lo primero que hacemos es decirle, a mí me pasó tal cosa, yo hice tal otra, y no se trata de eso, se trata de escucharlo. En todo caso, si la otra persona quiere saber algo más o quiere saber si en algún momento te sentiste en una situación parecida, te va a preguntar, pero no mezclar, porque siempre nos invade el yo nuestro, ¿no? De querer decir nosotros lo que nos pasa, lo que nos parece. Bueno, no predecir, no prejuzgar. Evitar las conductas que reducen la calidad de la escucha, no mirar, estar atento con el teléfono, estar en un lugar de ruidos donde no se puede escuchar. También generar los espacios de la escucha y por otro lado, yendo estrictamente a lo institucional, respetar los espacios para poder escuchar al otro. Digamos, las cosas no se pueden decir en cualquier lugar. Entonces, generar ese espacio, si hay algo que tengo que conversar con mis docentes o con el docente, hacerlo en el lugar que corresponde. Las cosas no se pueden decir, ya sea para, no sé si llamar la atención o inclusive felicitar por algo, las cosas se hacen en el contexto que corresponde. Muchas veces esto en las instituciones educativas, también para el caso del alumno juega, ¿no? Las cosas se dicen en el aula, si hay algo mucho más privado se lo dice en forma particular al alumno, y en la gestión también tener cuidado en dónde decimos las cosas, cómo las decimos, porque en la gestión estamos hoy y mañana no vamos a estar, entonces somos en relación con el otro, ese otro tiene tanto derecho como yo a poder expresar su palabra, a poder decir, a poder escuchar, ¿no? Entonces, evitar esas conductas que van a perjudicar la calidad de la escucha. Bueno, reducir las distracciones, hacer preguntas con sentido. Muchas veces uno quiere generar el diálogo, pero a lo mejor las preguntas que está planteando no son preguntas con sentido.
parafrasear y resumir como forma de establecer un feedback y como forma de quedarnos satisfechos de decir realmente entendí lo que el otro tiene para decirme, ¿no? Y bueno, un poco esto es mostrarle las reglas, ¿no? Fíjense que de toda la comunicación, el 7% tiene que ver con el decir, el 38% con el tono y el 55% con los gestos. Entonces, a trabajar los gestos y a tener en cuenta lo gestual, porque es lo que más está pesando en el momento de comunicar y de vincularnos. Entonces digo, ponerle a nuestra cara una sonrisa, no una sonrisa ficticia, sino una sonrisa de gozar de la vida, de gozar del día, de gozar de la profesión, porque ese gesto, la sonrisa, la mirada, mi postura, invita a un espacio de escucha. Bueno, emprender el viaje, y en todo viaje hay que preparar las maletas. Entonces vamos a ver qué tenemos que llevar en la maleta para que la escucha se pueda dar en la relación docente-alumno. Bueno, ¿qué llevamos en la maleta? En la maleta vamos a llevar unas semillas para plantar la escucha. No olvidarnos que la escucha es una cuestión que hay que plantarla todos los días en los espacios áulicos y en las instituciones educativas. E inclusive les diría, antes de entrar a la institución educativa, plantarme yo misma una semillita de escucha, ¿no? Por otro lado, llevar en la maleta un botón rojo para recordar que cada vez que hablemos con los alumnos, encender ese botón de la escucha activa, es decir, estar alerta con todo nuestro ser para poder escuchar al otro. Estoy admitiendo, porque ahora que yo soy anfitriona, no sé si... A ver. Bueno. Esperen que... Bueno, no sé si lo hice o no. Bueno. Luego llevar una lupa para evitar comportamientos de adultismo. No olvidarnos que todos fuimos niños, que todos aprendemos, y poder tener siempre esa actitud de empatía y de comprensión frente al otro, ¿no? Por eso es tan importante esto de borrar o dejar de lado esos comportamientos de adultismo, de esto que nos puede pasar, de creer que no sabemos todos, de creer que tenemos que terminar con esta posibilidad de escuchar al otro, digamos. Eso hay que dejarlo de lado. Por otro lado, una llave para abrir espacios de escucha activa, ¿no? Abrir los espacios en el aula para que todos puedan participar, y esto de abrir la llave es buscar en cada uno de los contenidos también que seleccionemos de qué forma esos contenidos nos pueden ayudar, o en las actividades que seleccionemos, o las estrategias, de qué forma nos van a ayudar a habilitar la escucha. Y llevar un estetoscopio para escuchar el corazón de los alumnos también. Está bueno también poder saber y darnos un tiempo para saber qué les pasa a nuestros alumnos, qué sienten ellos. ¿Qué hay que llevar en la maleta también? Hay que llevar algunas habilidades y algunas capacidades. Bueno, habilidad de aprendizaje permanente, habilidad de comunicación, habilidad de colaboración, habilidades creativas, una gran capacidad para sobrevivir al cambio dinámico, que de esto los docentes podemos decir mucho y damos prueba todos los días, ¿no? O sea, sobrevivir al cambio. Miren si hemos sobrevivido a una pandemia, la capacidad la tenemos, hay que cada vez generarla más. Capacidad de adaptación. Y también, para ser un buen profesor, tener en claro que se necesita integrar el saber disciplinar con las ciencias de la educación y las concepciones epistemológicas. ¿Por qué digo esto y por qué lo marqué? Porque hoy en día es fundamental, digamos, reflexionar profundamente acerca del contenido a enseñar, digamos, el por qué enseño lo que enseño, para qué lo enseño, pero relacionar ese contenido disciplinar también con la epistemología propia del área a la que corresponde, ¿no? Es decir, los docentes también tenemos que hacer una mirada a nuestro interior y realmente analizar
¿Qué nivel de profundidad tenemos de nuestros saberes? ¿Hasta qué punto ese saber que enseño tiene sentido para mí? Y si tiene sentido para mí, lo tendrá para el alumno. Digo, reflexionar con una mirada atenta el campo disciplinar que tenemos que trabajar y relacionarlo continuamente con la epistemología. Yo cuando doy epistemología, les digo que es una, ¿no es cierto?, que es una disciplina tan compleja o tan abstracta. Siempre le digo a los alumnos que la epistemología llevada al campo de la profesión docente nos tiene que ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Y a tomar buenas decisiones en qué? Justamente en lo que voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar, de qué forma lo voy a enseñar, a quién considero como alumno, qué capacidades, qué habilidades fortalezco de mis alumnos, cuáles no, cómo me sitúo en el aula, con qué concepción de aprendizaje, con qué concepción de enseñanza, digo, ¿no? Todo eso nos permite la epistemología. Otras actitudes que también hay que llevar al aula y que tienen que ver con actitudes éticas, que también atraviesan la profesión docente, es una actitud de aceptación, respeto y empatía, una actitud de escucha y orientación, el afecto y la estima, una actitud o expectativa positiva hacia los alumnos y hacia la profesión docente, ¿no? A veces uno escucha en los decires de los docentes, no de todos, pero a veces uno lo escucha y es lamentable porque ese docente está sufriendo también, ¿no? A veces no estar conforme con la profesión que eligió, no estar conforme con el día a día de su profesión, no estar conforme con los logros que va teniendo, no sentirse en una escuela que es querido ni que forma parte de la escuela. Digo, todo eso también ayuda, ¿no? Ayuda a estar más dispuesto para habilitar la escucha o menos dispuesto. Y también, con relación a las instituciones educativas, me refiero estrictamente a la gestión educativa, en la actitud de escucha, todas las instituciones hoy son también instituciones sufrientes, ¿no? Y entonces también generar desde la gestión espacios para poder escuchar también a los que sufren en las instituciones. Y que no solamente el sufrimiento en las instituciones tiene que ver quizás con una enfermedad física, tiene que ver con el trato o el trato de descuido o la indiferencia o la apatía, digo, ¿no? Digamos, esto es algo que tenemos que analizar al interior de las instituciones educativas. Bueno, por otro lado, una actitud también, la vocación, la actitud de investigación, ¿no? De no parar, de seguir investigando, de seguir formándose, porque en la medida en que uno esté mucho más enriquecido, va a estar mejor para sus alumnos y para uno mismo. Y fundamentalmente, tener una actitud de apertura al cambio y de trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, y el trabajo colaborativo, ¿no? Para generar espacios de escucha. Bueno, me parecía importante esta frase que dice: felices los que saben escuchar y callar porque aprenderán cosas nuevas, que tiene que ver con lo que comentó hoy Ángeles al inicio de la charla, ¿no? Cómo la escucha y cómo el diálogo puede generar nuevos espacios y puede habilitar a muchas personas que quizás por diferentes razones no se animan a habilitarse un espacio en la institución. Y creo que acá nos debemos todos una actitud de compromiso y de una actitud ética también, ¿no? De generar y ser posibilitador de escucha. En todos los espacios que me toque, inclusive en la familia, digo, la escucha nos atraviesa en todo nuestro ser. Entonces, pensarnos, y cuando yo a veces les digo también a mis alumnos, cuando se vayan esta noche a la cama, digo, cuando pónganse abajo de la almohada esta pregunta, ¿no? ¿Soy generador de escucha o no? En todos los espacios. En este caso, hacerlo foco en la escuela, ¿no? Pero digo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿generamos escucha o somos loros parlanchines que no paramos de hablar y no tenemos tiempo para escuchar a nadie? Uno de los autores, me acuerdo que leía, decía que la escucha, que muchas veces la gente no escucha, en todos los ámbitos, no escucha porque la escucha genera envidia.
Y a veces pasa eso, ¿no? A veces uno no quiere escuchar lo bien que le va al otro porque estas debilidades están en nosotros, todas las debilidades, ¿no? La envidia, el egoísmo, digo, todos tenemos un poquito de todo, y en la medida en que nos vamos formando podemos ir transformando estos disvalores, pero tener en cuenta que la escucha siempre debe, digamos, tener presente esto, que escucho porque quiero, porque pongo mi yo a disposición del otro para hospedar a ese otro, y por otra parte, porque soy en relación con el otro, y en la medida en que el otro esté bien, también voy a estar bien yo. Y esto es fundamental para las instituciones. Una institución sana, una institución alegre, una institución comprometida, al interior de la institución es maravillosa. Entonces, generemos un espacio, retomando lo de las jornadas institucionales, generemos espacios de escucha y que esos espacios nos permitan la posibilidad de decir lo que nos pasa. No creyéndonos que somos los dueños de la verdad, sino tratemos en este paradigma de que todos vamos a salir ganando. No hay nadie que va a perder. En la medida en que todos puedan decir lo que está pasando, entre todos vamos a encontrarle una solución. Y también saber que a veces uno tiene que ceder. En la vida se da y se toma. Se cede y se otorga. Entonces esto me parece fundamental para las instituciones educativas. Y quería terminar con algo que me parece muy lindo. Digo, ¿por qué necesitamos reflotar o dejar entrar la escucha a nuestra vida y a las instituciones educativas? Porque por un lado nos tenemos que curar de esta mirada, de esta miopía antropocéntrica, de creernos que somos el centro del mundo, el ombligo del mundo, y que todo en las instituciones y en el aula pasa por mí, ¿no? Tenemos que vivir desde una perspectiva biocéntrica, poniendo en valor la relación con el otro, ¿no? Y poniendo en valor que la vida es el principio y el final de todas nuestras acciones. Por otro lado, hacer y vivenciar, no solamente hacer, sino vivenciar una escuela que sea para todos. Una escuela para todos, y ahí está el principio democrático de la escuela inclusiva, ¿no? Y la escucha es favorecedora de esta posibilidad. Por otro lado, promocionar el desarrollo integral del alumno, y fundamentalmente valorando lo que el alumno tiene de propio, y cómo puedo valorar la formación integral del alumno, lo que el alumno tiene de propio, habilitando el diálogo y habilitando la escucha en el aula. Y por otro lado, también considerar que escuchar es un camino sin retorno. Como les dije hoy, uno se predispone a escuchar y uno cambia, se modifica. Nadie puede permanecer igual después de haber escuchado algo. Entonces, tomo esta frase que me parece tan linda que dice: aprender es natural, enseñar es un arte y escuchar es el desafío. Así que las invito a ese desafío, al desafío de la escucha, y por otra parte les agradezco la posibilidad que me dieron de poder ser escuchada y de poder llevar esta banderita de la escucha, y que la escucha cada vez pueda adentrarse en todos los espacios que conformamos, específicamente empezando por el espacio de la educación, que justamente la educación es la que nos habita, y vamos a habitar mejor esa educación si somos con el otro, y si ese ser con el otro implica estar dispuesto y disponible para el otro. No solamente en relación con el aprendizaje, sino en relación con lo que el otro es y necesita, tanto como yo necesito de ese otro. Así que agradezco, Laura, Ángeles, y a todo el grupo que está escuchando, que me hayan dado esta posibilidad de ser escuchada. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Margo, por la verdad acercarnos esta teoría de alguna manera tan amorosa que seguramente nos va a brindar a partir de ahora otra forma, ¿no?, de entrar al aula, otra forma de habitar nuestras instituciones educativas o cada uno de los espacios donde socialmente estamos comprometidos. Por parte de la editorial, yo les quiero compartir acá la tapa, si lo pueden ver. Este es el libro de Margo, que el año pasado lo publicó con la editorial, donde ustedes pueden acceder a todos estos contenidos, a estas teorías, a estas formas de percibir la enseñanza y el aprendizaje como procesos acompañados de la escucha. Bueno, a quienes están conectados, muchísimas gracias por su atención, por estar ahí. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, este es el momento. Aparecen, sí, por supuesto, los comentarios, ¿no?, de agradecimiento, de felicitaciones, de que todo muy claro. Realmente sí, la explicación de Marcos fue muy pausada, y eso también hizo que podamos comprender y escuchar realmente atentamente esto que vos postulás, Margo, que aparece claramente en el libro y que hoy pudimos compartir con vos. Bueno, gracias. La verdad que hay mucho para decir sobre la escucha. Bueno, uno tiene un tiempo determinado, digo, pero a ver, además de un poco lo que ya compartimos, ¿no? Se pueden generar, digo, círculos de la cultura, que es lo que yo sé hacer con mis alumnos en la presencialidad, y cuando estábamos en la virtualidad los hacía imaginar que estábamos sentados en círculo. El círculo incita al diálogo, incita a la igualdad, no a la jerarquía. Entonces, una forma de poder empezar con alguna actitud que genere esta posibilidad es esta posibilidad de sentarnos en círculo, y que digamos, porque ya estar sentado de esa manera, ya uno se vincula de distinto lugar. Y después, bueno, más adelante, porque podemos decir muchas otras cosas de cómo llevar, cómo pensar, ¿no?, la planificación del currículum a partir de la escucha, ¿no? Es decir, hay que, por supuesto que implica esto, los docentes lo dirán, ¿no es cierto? Claro que implica mucho más trabajo, pero es como un camino de ida, digo, ¿no? Es como un camino de ida, porque una vez que uno asume esta actitud de la escucha, cuando seleccione sus contenidos, cuando seleccione sus estrategias, es como que ya va teniendo la escucha como invitada, ¿no? Y ya forma parte de un alumno más en el aula, digo, ¿no? Entonces uno planifica desde otro lugar, a ver, ¿cómo puedo hacer para generar la escucha a partir de este contenido? ¿Qué actividad puedo plantear? No sé, se generan, la verdad que se abren muchos caminos, pero totalmente enriquecedores, ¿no? Qué valioso poder escuchar, ¿no?, lo que trae consigo cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros compañeros, y a partir de eso pensar estrategias de enseñanza, seleccionar contenidos, considerando lo que todos traemos desde nuestros lugares. Qué valioso. Por ahí me queda resonando un poco lo que dijiste al principio, Margo, que me pareció como un punto súper importante de esto de que podemos practicar la escucha cuando podemos escucharnos, ¿no? Qué desafío siento yo hoy, sobre todo, a callar, digamos, todo el ruido que viene de afuera para poder escucharnos y sentir, digamos, en principio, dónde estamos parados, ¿no? Con respecto a la profesión, con respecto a la institución que habitamos, con respecto a esas personas que tenemos enfrente, hablando quizás de alumnos, ¿no? Pensando en sus edades, en sus situaciones, ¿no? Está muy en consonancia también con lo que hablábamos en el conversatorio anterior, para quienes estuvieron, vos, Margo, lo escuchaste, con lo que planteaba también Adriana Montequín, ¿no? De qué lugar tomo yo y de qué lugar le doy al otro, ¿no? Y donde yo puedo ubicarme en mi lugar y puedo darle lugar al otro, muchas cosas se acomodan. Entonces me parece súper valioso y también es un desafío de poder
escucharnos a nosotros mismos primero para poder hacer lugar interiormente para después escuchar a otros, ¿no? Es un trabajo, me parece, sumamente importante y bueno, y seguro que enriquecedor. Creo que que redunda en eso, ¿no? En enriquecer nuestras prácticas y nuestras formas de relacionarnos. Como dije al principio o hace un ratito, yo digo es un camino de ida, porque, y además porque yo puedo dar fe de esto, yo lo encarné al proceso, digo, ¿no? Y me queda mucho por aprender todavía, pero digo, cuando uno se adentra en el tema de la escucha y empieza a leer y a leer, y empieza a ver, y además en este estudio de caso que yo escuché las voces de los alumnos, las voces de los alumnos desertores, escuché a los profesores, observé las clases, digo, en esa triangulación de datos, había tantas voces que escuchar que todos tenían algo para decir. Entonces, por eso digo que es un camino de ida, ¿no? Porque uno cada día tiene que plantearse el desafío de poder escuchar. Es un desafío que es diario, para que esa escucha se encarne en uno. Y escucharse, qué importante, porque, a ver, cómo repercute y cómo impacta las propias biografías docentes, en el docente en el aula. El agua residual contiene desperdicios que quedan después de ser utilizados. Después de ser utilizados. Bueno, por favor, María Emilia, figura acá, estás con el sonido activado. Si lo podés Margo, vos me podés pasar como anfitriona de nuevo, así yo puedo desactivar los... ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Estás ahí. Bueno, si no, no importa, ya cerramos, no hay problema, pero... No hay problema, ahí está. Bueno, digo, ¿no? Cómo esta posibilidad de escucharnos, es fundamental, porque en la medida que nos escuchemos, bueno, primero que tenemos mucho para aprender, y segundo que además, mucho para agradecer. Eso, mucho para agradecer. A veces en esta crisis general en la que estamos todos inmersos, sumado a las crisis que cada uno existencial puede tener, a veces creemos que lo que nos pasa es terrible. Y bueno, nos pueden pasar cosas, por supuesto, pero cuando uno mira para el costado, siempre hay otro que la está pasando peor que uno. Y esto también tiene que ver con la capacidad de escuchar y de agradecer. Y de saber lo que tenemos, ¿no? Y escucharnos, decir, bueno, no estamos tan mal, no estamos para sentirnos tan mal. Tenemos mucho para agradecer. Y eso también tiene que ver con escucharse, ¿no? Me parece fundamental. Tal cual, sí. Y yo me quedo también como docente por ahí, ¿no? En esta necesidad de reflexionar el sentido de lo que yo enseño, ¿no? Hacer como una autoescucha para saber si lo que estoy enseñando realmente tiene sentido. Y para eso necesito realmente hacer como un parate, revisar y volver a seleccionar si es necesario para que lo que yo transmito realmente valga la pena y esté en conexión incluso con las emociones y los sentimientos de las personas que se toman el trabajo de alguna manera también de escucharme a mí. La verdad que eso me encantó. Muchas gracias, Margo, por cada uno de tus aportes. No, gracias a ustedes, reitero, gracias a la escucha, gracias por haberme invitado. Y bueno, el asunto es hacerle un lugar a la escucha, que podamos ser reflectores de la escucha, ¿no? Que podamos llevar la escucha a los distintos espacios. Ya sabemos que con una actitud abierta, una actitud cordial, empática, ya estamos generando algún espacio de escucha. Entonces, empecemos con eso, que es mucho. Sí, es un montón. Digo, pensemos, ¿no? Cuando llegamos al aula, cuando están nuestros alumnos, qué podemos modificar, qué podemos cambiar, digo, para generar un clima ya diferente, un clima que incite a querer aprender, más allá de todas las vicisitudes que después sabemos que pasan al interior de las instituciones y desde las clases, porque nadie desconoce la realidad educativa, obviamente que no, pero tratemos de hacer esa realidad educativa más placentera,
porque en la medida en que es más placentera para nosotros, también es más placentera para el alumno. Así es, Margot. Bueno, ya hace una hora que estamos con el conversatorio. Si nadie más quiere por ahí preguntar o dejar su aporte, vamos a ir cerrando. ¿Mm? De manera que podamos, Margot pueda ya disponer de su tiempo. Así que bueno, una vez más agradecerles a todas y todos por estar ahí, justamente por la escucha atenta. Ojalá se puedan llevar herramientas o por lo menos algo que quede ahí, ¿no? Movilizando para pensarnos, para encontrarnos en nuestros lugares, ya sea desde docentes, alumnos o directivos, o la profesión que ejerzamos, poder encontrarnos en ese lugar de una manera más amena, por lo menos, ¿no? Bien. Ahí les publiqué el mail por si alguien quiere hacer alguna consulta, quiere saber algo más, digo que puedan escribirme, ¿no? Abierta a escuchar y siempre uno crece con el diálogo y nos enriquecemos todos, porque acá o nos salvamos todos juntos, porque en forma individual no vamos a ningún lado. Y en las instituciones se necesita trabajo colaborativo. Así que a trabajar juntos. Bueno, ojalá que así sea entonces. Muchas gracias, Margot. Ángela, ¿quieres cerrar? Sí, muy buenas tardes a todos, gracias, y bueno, próximamente nos estaremos encontrando seguramente en otro espacio de conversatorio para seguir aprendiendo y construyendo entre todos, que es lo más importante en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la escucha atenta.